podemos iniciar este mensaje. Dios creó al ser humano con tres necesidades básicas: la espiritual, la intelectual y la física. Aquí, la espiritual está en el sentido de que el ser humano necesita una relación con su creador, mientras la intelectual está en su necesidad de razonar, y la física va en el sentido de que el ser humano tiene la capacidad de transformar su mundo en torno de sí mismo. En pocas palabras, el ser humano es un ser espiritual, intelectual y físico, y estas características lo llevaron a desarrollar la religión, la filosofía y la tecnología. A través de la historia bíblica conocemos que antes de la destrucción de la malvada sociedad humana a través del diluvio, esa sociedad que era homogénea tenía un único idioma y estaba sentada en una región específica de la tierra, en Mesopotamia, y guardaba un único conocimiento tecnológico que los llevó a construir ciudades fortificadas, canales de riego, pirámides escalonadas denominadas zigurats. Hicieron la domesticación de los animales, emplearon la siderurgia, la alfarería, la textilería, entre otras cosas. Y ese conjunto de habilidades, de las características humanas, lamentablemente fueron utilizadas para el mal y provocó la aceleración de la destrucción de aquella sociedad antigua a través de un diluvio. Y sobrevivieron apenas 8 personas. Noé, única persona que quedó en los principios aprendidos de su linaje, que remontaba hasta 7 en sustitución al justo Abel. Y se salvaron también, además de Noé, otras 7 personas, que fueron sus 3 hijos, Sem, Can, Jafet, las esposas de sus hijos y la esposa de Noé. En un mundo homogéneo antes del diluvio, sabemos que la religión verdadera fue practicada por los descendientes de Set hasta Noé, ya que a partir de Enós, un hijo de Set, ellos comenzaron a invocar el nombre del Eterno, lo que podemos leer en Génesis capítulo 4, versículo 26, para que lo anoten. Y que la tecnología, ya hemos hablado de la religión en la descendencia de Set, ahora pasemos a la tecnología y la filosofía, que fueron desarrolladas por un descendiente o por los descendientes de Caín, ya que Génesis capítulo 4, versículos 20 y 22 se ocupa en relatar a Jabal, el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Estamos hablando del desarrollo tecnológico con estos 2 descendientes de Caín. Y en estos versículos de Génesis 4 también se menciona otro descendiente de Caín, que es Jubal, el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Una evidencia de los inicios de la filosofía, la cual
el ámbito de la música es precursor. Pero todo el potencial humano en una sola región del mundo, con un solo idioma y seguramente un solo gobierno humano, y más que todo, bajo el sistema de Satanás, lo llevó la maldad al colmo, muy rápido, pues en apenas 1656 años desde Adán hasta Noé, Dios tuvo que destruir aquella civilización humana en los tiempos de Noé. Sin embargo, después del diluvio, los seres humanos volvieron a querer replicar el mundo antiguo al establecerse nuevamente en una sola región, la Mesopotamia, para reiniciar la civilización humana, empezando por los 3 hijos de Noé. Si bien no sabemos los nombres y los orígenes de las esposas de los 3 hijos de Noé, por las características de sus descendientes, podemos inferir que la esposa de Sem era descendiente de linaje de Sete, porque de su descendencia surgieron los grandes sistemas religiosos, falsos o verdaderos. Y siendo de los descendientes de Can, aquí ya estamos hablando de un segundo descendiente, aquí quienes realizaron los más grandes inventos tecnológicos de la historia antigua, no es de esperar menos que la construcción de la gran obra de ingeniería más grande de aquel entonces, por un descendiente de Cam, fue la Torre de Babel, un gran zigurat, es decir, una pirámide escalonada, hecha de ladrillo cocido con paja, por lo que todo indica que la esposa de Can fue del linaje de Caín, más precisamente del linaje de Tubal Caín y de Jubal, de quien Nimrod fue el primer poderoso de la tierra, fundador de muchas ciudades y también constructor de la Torre de Babel, donde él había iniciado su reino. Nimrod fue un descendiente de Cam. Y finalmente, el otro hijo, el tercer, podemos deducir que la esposa de Jafet fue una descendiente de Jabal, atribuyéndose a los descendientes de Jafet el desarrollo del pensamiento filosófico, de cuya la nación griega fue su máxima expresión con esta filosofía. Así, después del diluvio, los descendientes de Noé, de sus hijos Sem, Can y Jafet, se establecieron nuevamente en una misma región y estaban reconstruyendo o reiniciando la civilización humana tal y cual fue la civilización antes del diluvio. Pasemos al libro de Génesis, capítulo 11. Génesis capítulo 11, van a mantener sus Biblias en el libro de Génesis para leer otros versículos. Aquí, Génesis capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente: tenía entonces toda la tierra, aquí está hablando después del diluvio, pasado ya unos 100 años después del diluvio. Aquí dice que la tierra tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Lo mismo que en el mundo antes del diluvio estaba
comenzando a pasar después del diluvio. Versículo 5 de Génesis 11. Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6 de Génesis 11. Y dijo el Eterno: he aquí, el pueblo es uno como homogéneo, conservando en la misma sociedad sus tres más grandes potenciales: la filosofía, la tecnología y la religión. Y el texto termina diciendo: y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Por ello, al acelerar la variación de las lenguas, Dios intervino para detener, y lo detuvo, la construcción de la Torre de Babel. Dios dispersó los descendientes de los hijos de Noé por el globo terrestre, más allá de Mesopotamia, y sus características principales, la filosofía, la tecnología, la religión, también, que antes estaban juntas, también se dispersaron entre los descendientes de Cansén y Jafet. Así, el mundo se ha estado conservándose gracias a esa intervención de Dios por más de 4.000 años después del diluvio. Y la condición presente en que vivimos hoy y que ocasionará el fin de la civilización humana como la conocemos, ha estado acelerándose desde la globalización del mundo a partir de los finales del siglo XV y principios del siglo XVI, con las grandes navegaciones y el surgimiento de imperios con alcance ultramar, como fueron los imperios español, portugués y el imperio inglés. Pero esta historia extraordinaria de la civilización humana revelada por Dios a nosotros tiene un fondo muy importante más allá del mal uso que los seres humanos hicieron sobre lo que les voy a citar ahora en la Biblia. Estamos en Génesis. Entonces vamos al capítulo 2 y vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice lo siguiente: Génesis 2, 18. Y dijo el Eterno Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El hombre, llamado Adán, fue el primer ser humano creado por Dios. Pero si nos fijamos atentamente, el texto de la creación del ser humano como individuo, Adán como individuo no fue y no era la imagen y semejanza de Dios. Tampoco Eva, la primera mujer creada por Dios como individuo, no era a la imagen y semejanza de Dios. Aquí vamos a entender qué quise yo decir con esto. Génesis capítulo 1, versículo 26 ahora, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Podemos empezar diciendo que no hay correspondencia si intentamos relacionar un sustantivo plural con un sustantivo singular. Dios es un sustantivo plural, y acá en Génesis se utiliza el nombre Elohim para referirse a Dios. Y el diccionario bíblico de James Strong explica primeramente que Elohim es plural y significa seres divinos. Por ello,
cuando Dios habla, lo hace en plural, porque sabemos que Dios está constituido por Dios el Padre y el Verbo que se volvió carne, que es Jesucristo, que también es Dios. Aquí dice en el texto leído, en plural, Dios cuando habló, Dios el Padre y Jesús. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando vamos al sustantivo hombre, que es a continuación de ese texto, de acuerdo al mismo diccionario Strong, acá la palabra utilizada en hebreo es Adam, cuyo significado es hombre o humanidad. Pese que hombre significa normalmente el individuo de género masculino, a la vez, y todo eso sabemos, hombre también es un sustantivo plural cuando se refiere a la raza humana, a la totalidad de los seres humanos. Y el hombre es la imagen y semejanza de Dios, plural, cuando se refiere a hombre, humanidad y no individuo. Es decir, también un sustantivo plural. Aquí, versículo 27 de Génesis 1 que tenemos abierto, dice lo siguiente. Y creó Dios al hombre, seres humanos o humanidad, pero plural. A su imagen, a imagen de Dios. Y Dios es plural, una familia. Lo creó, ese sustantivo plural. Y aquí está lo que hemos dicho. Varón y hembra los creó. Un ser plural, que es Dios creando una pluralidad, que es la primera pareja de seres humanos. Y para que esta pluralidad humana se asemeje al concepto de Dios, después de haberlos creado, varón y hembra, Dios les instruyó aquí en el versículo 28 de Génesis 1. Y los bendijo Dios. Y les dijo, Dios les da a los primeros seres humanos instrucciones muy importantes. La primera, aquí leyendo, continuando la lectura del versículo 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y la segunda instrucción es sojuzgadla. Y la tercera instrucción es, aquí en la lectura de este versículo 28, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, con el potencial de ser ellos parte de la familia de Dios. Así que la primera instrucción para que entiendan y sean ellos parte de la familia de Dios fue el de convertirse ellos en una gran pluralidad al fructificar y multiplicarse y ocupar toda la tierra, replicando el entendimiento de que Dios ocupa todo el infinito en que existe. Luego, y de manera muy reveladora, Dios pasa a la segunda instrucción a los primeros seres humanos, que fue de sojuzgar la tierra, que viene de un verbo hebreo que es el kabash, nada tranquilo, ni pacífico, pues significa kabash, dominar y mantener dominado, forzar, violentar, pisar. Una segunda instrucción muy fuerte, que es una evidencia más de que el planeta Tierra ya estaba secuestrado por Satanás y sus demonios. Y aquí Dios le instruye a los primeros seres humanos, a la primera pareja, Adán y Eva, de arrancar
el dominio de la tierra de las garras de Satanás. Violentar y pisar ese dominio irregular del enemigo de Dios. Y para luego, después, viene aquí la tercera instrucción de señorear la tierra. Aquí sí viene de otra palabra, ya no es sojuzgar, que era una palabra muy violenta. Ahora viene la palabra en hebreo, hadá, señorear, que significa gobernar, como un aprendizaje de la naturaleza de Dios, que gobierna toda su creación, visible e invisible. Así que Dios le ordena a los primeros seres humanos, primero a multiplicarse, a volverse una pluralidad como Dios lo es, ocupando toda la tierra, a sojuzgarla, o sea, quitar el dominio de Satanás sobre la tierra y luego señorearse sobre la tierra, que es gobernarla. Noé fue un individuo, pero Dios salvó una familia entera del diluvio. Fueron 8 personas, una colectividad para dar continuidad a la pluralidad humana que se asemeja a la imagen y semejanza de Dios. Y esa pluralidad en obediencia a las leyes y estatutos de Dios está destinada a culminar en bendiciones y en la salvación de esta pluralidad. Pero en la desobediencia lleva al sufrimiento, dolor y muerte. Dios formó una gran colectividad en el mundo después del diluvio. Dios formó la nación de Israel para que ellos sean la luz que llevaría la salvación del resto de la humanidad. Pero el pueblo de Israel no entendió y no aceptó como colectividad, como nación, someterse a la voluntad de Dios. Por ello, cuando Jesús vino en carne, nacido en el seno de la tribu de Judá, un fragmento que sobrevivió de lo que antes fue la gran nación de Israel, Jesús empezó con una pequeña colectividad de 12 seguidores que él personalmente los llamó a cada uno de sus integrantes, dando inicio a esa nueva colectividad plural, que no se basaría en lazos nacionales y culturales, como fue el caso de la nación de Israel, mas esa colectividad iniciada por Jesús se basaría en la unidad por la fe y el convencimiento de la verdad. Y esta última colectividad que conocemos y somos todos parte de ella es la iglesia que Jesús estableció, conocida también como cuerpo de Cristo. Jesús transmitió ese concepto de colectividad y utilizó en algunas de sus parábolas la figura del padre de familia. Allá en Mateo 20, versículo 1, Jesús empieza diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. Y en otras parábolas Jesús hizo lo mismo, empezando diciendo que un hombre padre de familia. Entonces hay ese concepto en varias parábolas de Jesús. Y Pedro cuando estuvo en la casa del centurión romano llamado Cornelio, allá en Hechos capítulo 10, Pedro bautizó a él, a Cornelio y a todos los que estaban en su casa. En Hechos 16, Lidia escuchó a Pablo y fueron bautizados ella y su familia. Y en ese mismo capítulo 16 del libro de Hechos, el carcelero de Filipo fue bautizado y todos los que estaban en la casa de él también fueron bautizados. Y Pablo
bautizó familias enteras, como aquí la citada en 1 Corintios capítulo 16, la familia de Estéfanas. Y no podemos dejar de mencionar las inspiradoras palabras de Josué, quien en una ocasión muy importante dijo a todo el pueblo: mas yo y mi casa serviremos al Señor. Josué capítulo 24, versículo 15, para que lo anote. Así, la iglesia, que no es la construcción física de cemento y ladrillos, sino el conjunto de los creyentes congregados que tienen en común la obediencia a los mandamientos y principios de Dios, unidos como una familia, tal y cual Dios también es una familia. Y esta colectividad que se congrega cada sábado, como hoy, es la imagen y semejanza de Dios. Por ello, Pablo nos exhorta a hacer bien a todos, y ustedes conocen este versículo, y mayormente a los de la familia de la fe. Efesios capítulo 2. Versículo 19, ¿podemos pasar allá? Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice lo siguiente, aquí las palabras de Pablo. Así que ya no sois extranjeros ni adivinedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, es un gran honor y privilegio ser contados por Dios como miembros de su familia. Y es importante saber que Dios prioriza su familia. Por ello debemos sentirnos partes de la familia de Dios y entender que dependemos uno de los otros. La figura teológica magistral de Pablo fue comparar la iglesia con un cuerpo, con diferentes dones, con diferentes capacidades, pero miembros de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso está en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 26. Una realidad para un cuerpo y también para una familia unida que apoyamos unos a otros, que es el verdadero sentido de la frase soportaos unos a otros. Más que ser tolerantes, el sentido más práctico es el de ser un apoyo para el hermano, un soporte para que todos sigamos creciendo juntos en este camino de vida que lleva a la salvación. Para concluir este mensaje, es importante, a la luz del conocimiento y sentirnos como parte de la familia de Dios, debemos entender algunas cuestiones muy importantes que puede ayudarnos nuestro rol de miembros de la iglesia. Es importante entender que nos acercamos a la imagen y semejanza de nuestro Dios Elohim,
es decir, de la familia divina, cuando nos congregamos como familia, como una colectividad con un mismo sentir, con una misma esperanza. Más allá de cumplir un mandamiento, de asistir cada santa convocación de sábado o de las fiestas santas, lo más importante es entender por qué debemos nos congregar. Cada vez que nos reunimos, anticipamos el reino de Dios. Y Jesús mismo dijo que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice él, allá estoy en medio de ellos. Para que lo anoten, Mateo capítulo 18, versículo 20. Es maravilloso comprender que yo me congrego por mis hermanos y ellos se congregan por mí y por todos sus hermanos. Porque esa es la voluntad de nuestro Dios y el vínculo como colectividad, como iglesia, como el cuerpo de Cristo que somos cuando estamos unidos. Salmos 133, versículo 1. Salmos 133, versículo 1. Vamos a leer también el versículo 3. Dice versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Y este corto salmos termina aquí en el versículo 3, en la segunda parte, al final del versículo 3, diciendo: porque allí envía el Eterno bendición y vida eterna. El reino o familia de Dios es eterna y la congregación de sus llamados es el adelanto de esta eternidad. Congregar no es solo un mandato o un mero ritual, es nuestra fortaleza para seguir firmes en este camino de vida. Nos congregamos para adorar nuestro misericordioso Dios, para recibir el alimento espiritual a través de sus ministros y colaboradores, pero también para animarnos unos a los otros, para confraternizarnos y compartir entre nosotros, los hermanos. Lamento alguna vez haber escuchado el pensamiento de alguien decir que no viene a la iglesia ni por fulano ni por cicrano, sino por Dios, que canta para Dios y no es importante para esa persona lo que piensan o dejen de pensar los demás. Si bien es totalmente cierto que venimos a la iglesia para adorar a Dios, debemos estar conscientes que podemos y debemos adorar a Dios todos los días, todo el tiempo, a través de nuestra obediencia. Sin embargo, y muy específicamente, nos congregamos cada sábado, cada fiesta santa, por nuestros hermanos, para que en la colectividad adoremos juntos, en armonía, a nuestro Creador. Y para ese pensamiento extraño que alguna vez escuché sobre venir a la iglesia solo para adorar a Dios, Jesús ya abordó este tema y dijo allá en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, que podemos pasar allá. Mateo capítulo 5, aquí empezando por el versículo 23, Jesús dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24,
deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Jesús claramente explicó que ningún mandato es agradable y aceptado por Dios sin la unidad entre los hermanos. Al inicio de este mensaje hicimos un breve paseo por la historia antigua para entender que Dios creó la colectividad humana a su imagen y semejanza. Pero la colectividad, el mundo antiguo y la civilización después del diluvio optaron sujetarse como colectividad al sistema del maligno. Y para contrarrestar y dar el verdadero sentido de colectividad, estamos el grupo de los llamados por Dios, su iglesia, un cuerpo de creyentes que es el ancla del venidero reino de Dios bajo Jesucristo. Hablamos al principio de la historia antigua de cómo Dios tuvo que separar el potencial humano para que no vuelvan a destruirse rápidamente en poco tiempo. La sociedad humana, como pasó en el mundo antes del diluvio, nuevamente intentó permanecer todos homogéneos con todo ese potencial. Entonces Dios tuvo que intervenir también después del diluvio. Y lógicamente hoy ya vivimos en un mundo globalizado después de las grandes navegaciones que empezaron ya por el siglo XV. Entonces el hombre volvió a tener junto todo ese potencial y está nuevamente caminando para su destrucción. Pero a la diferencia del mundo antiguo, donde solo Noé era fiel a Dios, hoy tenemos en esta coyuntura toda una colectividad de sus llamados, la iglesia, como fieles en esta etapa final del mundo. Meditemos, hermanos, en esta gran verdad que Cristo, el verbo que estaba en la creación de todo lo que existe con Dios y también es Dios, una colectividad, vendrá a desposar, no a mí, ni a ninguno de ustedes en particular, como individuos, sino vendrá Jesús a desposar una colectividad de creyentes fieles que, así como Dios es, la iglesia también lo es, un sustantivo plural. Pongámonos sin desanimarnos cada día de nuestros esfuerzos para ser partes de la gran salvación colectiva que se avecina en la vuelta de nuestro Creador y Salvador Jesucristo de los muertos en Cristo en su venida. Aprendamos a compartir y disfrutar cada sábado, cada fiesta santa de la compañía de nuestros hermanos de la fe. Así, hermano, que tengan todos muy feliz sábados.